Bienvenidos a este recorrido por uno de los estados más fascinantes de México, Puebla. Ubicada en el centro del país, Puebla se distingue por su rica historia, su impresionante arquitectura colonial y su gastronomía única. Este estado limita al norte con Hidalgo y Tlaxcala, al este con Veracruz, al sur con Oaxaca y al oeste con Morelos y el Estado de México. Sin embargo, no solo es conocido por su belleza cultural, sino también por sus diferentes enfermedades que afectan a su población. En este video exploraremos tanto su ubicación geográfica como las diferentes condiciones de salud que más impactan a sus habitantes. Esto para poder entender mejor los retos que enfrenta Puebla en términos de salud pública. Ahora hablaremos un poco sobre los datos demográficos correspondientes a Puebla de acuerdo al Gobierno de México. Tomando en cuenta los datos que se tomaron en el censo en 2020, Puebla contaba con una cantidad de 1.692.181 habitantes, donde el 47.8 correspondía a hombres, siendo esta una cantidad de 809.485 y el 52.2% eran mujeres, siendo un 882.696. En comparación con el año de 2010, la población de Puebla creció un 9.89%. Tal como se puede ver en la pirámide poblacional de Puebla en el año 2020, los rangos de edad que más se concentran en este estado es de 20 a 24 años, siguiendo de la población de 15 a 19 años y por último de 25 a 29 años, los cuales son el 26% de la población total, y podemos observar que la menor cantidad de la población es de adultos mayores. Por otro lado, Puebla cuenta con una gran diversidad cultural donde hay una mezcla de culturas indígenas y mestizas. Dentro de las principales comunidades indígenas vamos a tener a los nahuas, los totonacas y los popolocas. Esto va a generar que Puebla sea enriquecido en cuanto a su estado y va a ser visible tanto en sus tradiciones como en costumbres. Tal como se observa en la gráfica, de las principales lenguas indígenas habladas por la población de 3 años más en Puebla, la lengua indígena que predomina es el náhuatl, posteriormente el totonaco y en tercer lugar el mazateco, pero también es importante destacar que se hablan otras lenguas indígenas como es el zapoteco, el mixteco, el otomí, popolaca y maya. La población de 3 años y más habla al menos una lengua indígena que fue de 55.7 mil personas, lo que corresponde a un 3.29% de la población total de Puebla. Ahora hablaremos un poco de los principales niveles de escolaridad en Puebla, enfocándonos principalmente en la población de 15 años y más de este estado. En 2020, los principales grados académicos de este estado fueron la licenciatura, donde había más de 34,000 personas que equivalían al 27.8% total de la población, siguiendo de preparatoria o bachillerato en general, que corresponde al 22.7%, y por último secundaria, que corresponde al 22.3% del total de la población. En cambio, si lo dividimos por sexos, podemos ver que la mayoría de la población que acudía a algún nivel de escolaridad era el sexo femenino en comparación con el sexo masculino, donde el grado de escolaridad que predomina siempre va a ser la licenciatura, seguido de secundaria, preparatoria y por último el nivel de primaria. Primero hablaremos de la obesidad. La obesidad, en términos generales, es una condición médica que se define como un exceso de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. Sin embargo, para fines de este trabajo hablaremos un poco de lo que es la obesidad infantil. La obesidad infantil es una enfermedad que va a afectar a millones de niños y de adolescentes, poniendo en riesgo su salud, y se define como un índice de masa corporal superior al percentil 95, por lo cual va a ser necesario que para esta enfermedad se utilicen las tablas de crecimiento de la OMS, donde utilicemos los índices de peso para la edad y talla para la edad. Es importante saber cuáles son los factores de riesgo para padecer obesidad en etapa infantil. Estos pueden ser, sobre todo y en primer lugar, una dieta hipercalórica y que aporte pocos nutrimentos. También puede ser una alteración en las horas de sueño o que no se duerman las horas suficientes. También que el niño presente sedentarismo o una inactividad física, antecedentes familiares de obesidad, macrosonomía o exceso de peso al nacer, que se haya presentado una alimentación complementaria temprano o, por el contrario, una falta de lactancia materna. Factores ambientales, un crecimiento intrauterino restringido con crecimiento rápido postnatal,
una alta tasa de crecimiento durante los primeros 12 meses de vida o la ingesta de bebidas azucaradas. La obesidad es una de las enfermedades que nos va a traer mayores consecuencias tanto a corto como a largo plazo. La principal causa es que si un niño presenta obesidad infantil, va a tener una mayor predisposición a presentar obesidad en etapas adultas o en el futuro. También presenta un mayor riesgo de sufrir enfermedades crónico-degenerativas como pueden llegar a ser la diabetes tipo 2, hipertensión o incluso cáncer. Va a ser más susceptible a niveles altos de colesterol y de triglicéridos en sangre, lo que se traduce como dislipidemias. Puede presentar ataques cardíacos debido a enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca o incluso accidentes cerebrovasculares. Presentan problemas óseos y articulares, esto generado como consecuencia del exceso de peso en el niño, apnea del sueño o pausas en la respiración durante el sueño, lo que va a generar como mayor fatiga en el niño y alteraciones en el rendimiento académico, cálculos biliares e incluso problemas en el hígado. Por otro lado, es necesario saber que el costo o el impacto económico de la obesidad va a ser significativo. A nivel nacional, el sobrepeso y la obesidad van a generar costos de alrededor del 2% del PIB o Producto Interno Bruto, lo que equivale a $26 millones anuales. Estos costos incluyen gastos directos, lo que se traduce en la atención médica y tratamiento de la patología, como costos indirectos, que se traducen en la pérdida de la productividad y la mortalidad prematura generada por la obesidad. En total, se va a estimar que México gasta cerca de $6 millones de costos tanto directos y 20,000 millones de pesos relacionados en costos indirectos por la obesidad y el sobrepeso en conjunto. En términos de salud pública, Puebla va a ser un estado que se va a encontrar entre los 10 estados con más casos de obesidad. Durante el primer semestre del presente año 2024 se registraron más de 10,000 nuevos casos de obesidad en el estado, afectando en mayor proporción a las mujeres que a los hombres. Como lo mencioné anteriormente, la obesidad va a ser uno de los problemas más grandes en el estado de Puebla, por lo que es necesario mencionar que en niños menores de 5 años, los años vividos con discapacidad que van a alterar en mujeres en el año de 2021 va a ser cerca de 35,117.24, mientras que en hombres de la misma edad en el mismo estado va a haber un total de 46,625 personas. En cambio, cuando hablamos de los años de vida saludables perdidos en 2021 por obesidad en niños menores de 5 años en mujeres, va a ser cerca de 43,628, mientras que en hombres va a ser de 57,618. Por último, las muertes generadas por obesidad en 2021 en el estado de Puebla en menores de 5 años en mujeres van a ser 98 muertes, mientras que en los hombres van a ser 92 muertes. Por último, vamos a mencionar los datos registrados en la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. La ENSANUD no va a considerar al estado de Puebla como uno solo, sino que se centra en la zona centro, dentro de los cuales se van a incluir los estados de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. De acuerdo a la ENSANUD 2020, el sobrepeso y la obesidad iba a afectar al 11.5% en la zona centro. Posteriormente, en la ENSANUD 2018, el sobrepeso y la obesidad afectaban al 6.1% de esta zona y en 2012, esta afectaba al 8.3% de la zona. La generación de la enfermedad crónica en menores de 5 años se puede observar que la prevalencia de la obesidad aumentó de 8.3 en 2012 a 11.5 en 2020, lo que es un aumento enorme en las cifras en menos de una década. Este incremento en los casos de obesidad implica que todo niño ya presenta un riesgo elevado de padecer enfermedades crónicas a una edad temprana como consecuencia de la obesidad. Ante estas cifras, están igualmente expuestos de padecer enfermedades metabólicas y cardiovasculares si no se lleva a cabo un tratamiento adecuado para la enfermedad. Ahora hablaremos un poco de la anemia. La anemia es una condición médica caracterizada por la disminución de la cantidad de glóbulos rojos
o la cantidad de hemoglobina en la sangre, lo cual puede llegar a afectar la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno a los tejidos. De acuerdo a la OMS, la anemia se define como una concentración de hemoglobina en sangre periférica inferior a 13 gramos sobre decilitro en hombres y 12 gramos sobre decilitro en mujeres. La anemia puede haber de diversos tipos. La anemia ferropénica, la cual es la más común y la que se va a estudiar en este proyecto, es la que se debe a la deficiencia de hierro. La anemia megaloblástica es debido a una deficiencia de vitamina B12, como bien de ácido fólico. La normocítica es debido a que los glóbulos rojos se van a presentar de un tamaño normal. La microcítica es cuando los glóbulos rojos van a estar con un tamaño más pequeño de lo normal, mientras que la macrocítica, los glóbulos rojos van a tener un tamaño mucho más grande de lo normal. Ahora bien, ya sabemos la definición como tal de anemia. Debemos de saber cuáles son factores de riesgo para presentar anemia en niños menores de 5 años. Este puede deberse a un nacimiento prematuro o un bajo peso al nacer, vivir en condiciones tanto de pobreza o emigrar de un país a otro, contar con una alimentación baja en hierro o deficiencia de vitaminas como de minerales, presentar una cirugía o accidentes donde exista una pérdida de sangre severa, enfermedades de larga duración como pueden llegar a ser infecciones o enfermedades renales, contar con antecedentes familiares con anemia de células calciformes, contar con un consumo temprano de leche de vaca, una inadecuada y deficiencia ingesta de hierro en la alimentación diaria, una dieta inadecuada o absorción inadecuada de los nutrimentos, contar con afecciones ginecológicas u obstétricas, trastornos hereditarios de los glóbulos rojos, un crecimiento acelerado o la exposición a plomo. Por otro lado, las consecuencias de la anemia, sobre todo por deficiencia de hierro en niños menores de 5 años, pueden ser fatiga y debilidad por falta de oxígeno en los tejidos, dificultad para concentrarse, problemas respiratorios debido a la menor capacidad de transporte de oxígeno, palidez por la reducción de los números de los glóbulos rojos, taquicardia, mareos, desmayos, manos y pies fríos, también por la reducción del flujo de oxígeno en la sangre, un sistema inmune debilitado, problemas cardiovasculares y justamente puede llegar a causar problemas en el desarrollo físico, como es un retraso en el crecimiento y problemas cognitivos. Es importante mencionar que la anemia en México presenta un problema significativo de salud pública, especialmente entre los grupos vulnerables, como pueden llegar a ser mujeres embarazadas, niños y personas en condiciones de pobreza. Los costos asociados a la anemia no se limitan a los gastos médicos directos, como pueden llegar a ser las hospitalizaciones y los tratamientos, sino que también va a ir de la mano con gastos indirectos, como son la pérdida de productividad laboral y la afectación al desarrollo cognitivo en el caso de los niños. Como tal, no se ha registrado información concreta de los costos de la anemia en nuestro estado, el cual corresponde a Puebla. Sin embargo, las deficiencias de hierro y zinc contribuyen a las mayores tasas de morbilidad, lo que va a incrementar el uso de los servicios de salud, aumentando los costos para los sistemas públicos de salud, como en este caso podrían llegar a ser el IMSS o el ISSSTE. En cuanto a datos estadísticos o a números, de acuerdo a datos arrojados por la GBD, en el año de 2021, para mujeres menores de 5 años, se registraron el número de años vividos con discapacidad para anemia leve 0.047, de anemia severa 0.065 y de anemia moderada 0.46, mientras que en los hombres en el mismo año para menores de 5 años en Puebla se registró un número de anemia severa de 0.044, anemia leve de 0.085 y anemia moderada de 0.5. Mientras que en comparación con las otras enfermedades no se han registrado muertes o años de vida perdidos. Ahora, basándonos en los datos de Ensanud, podemos fijarnos que en Ensanud de 2020 se contaba con un porcentaje de 13.3 de anemia para las personas de la zona centro, dentro de la cual entra Puebla. De acuerdo al Ensanud de 2018 se registraba un 33.6, mientras que en 2012 se registraba un 24.2%. Por lo que podemos concluir que la anemia no está controlada al 100%, por lo cual continúa afectando a varias personas en Puebla.
Pudimos observar que en 2012 las cifras eran de 24.2% en menores de 5 años, los cuales cursaban con anemia, lo cual iba a generar un límite en su desarrollo. A pesar de que a nivel nacional en 2012 ya se vio una reducción del 13.3%, todavía existía una preocupación constante por los niños en pobreza extremo, quienes eran sobre todo los que cursan con efectos de una nutrición deficiente, lo cual puede llegar a traducirse en una anemia específicamente por deficiencia de hierro. Ahora hablaremos un poco acerca de la diabetes. Esta es una enfermedad en donde los niveles de glucosa en sangre son más altos de acuerdo a los normales, pero en este video nos centraremos en la diabetes mellitus tipo 1, antes conocida como diabetes juvenil. La diabetes mellitus tipo 1 es una afección crónica en donde el páncreas produce poca insulina o no la produce. Los principales factores de riesgo son antecedentes familiares de diabetes tipo 1, genética, ubicación geográfica, factores ambientales, la edad, que son de 4 a 7 años, así como de 0 a 14 años, enfermedades autoinmunes, factores dietéticos tempranos e infecciones virales. Las principales consecuencias que se presentan son enfermedades cardíacas como ataques cardíacos o insuficiencia cardíaca, esto debido a los niveles elevados de glucosa que dañan a los vasos sanguíneos, hipertensión arterial, daño renal, daño en los nervios, neuropatía periférica que causa dolor, hormigueo o pérdida de sensibilidad tanto en manos y pies, problemas oculares, pie diabético, problemas en la piel como úlceras u otras afecciones cutáneas, enfermedades bucales tanto en encías, enfermedad periodontal y caries, problema gestacional que afecta tanto a la madre como al bebé, con riesgos aumentados de preeclampsia, parto prematuro y complicaciones neonatales. También hay deterioro cognitivo con un mayor riesgo de desarrollo de demencia o Alzheimer y problemas de audición que puede experimentar pérdida auditiva. Ahora bien, en Puebla, los costos relacionados con la diabetes varían según el tipo de tratamiento y necesidades individuales, pero en general se enfrentan gastos mensuales significativos. Es decir, una persona con diabetes que depende de insulina puede gastar entre 1,180 y 2,000 pesos al mes solo en insumos básicos como es la insulina, tiras reactivas, jeringas y lancetas. Además, ocasionalmente se requiere la compra de un glucómetro y dispositivos de función, lo que puede sumar 853 pesos adicionales en ciertos meses. Este cálculo no incluye otros gastos como consultas médicas, que puede ser un costo alrededor de 800 pesos por sesión, ni análisis de laboratorios que suelen realizarse 2 veces al año, lo que implica otros 800 pesos, aproximadamente por cada vez. A largo plazo, el tratamiento completo de una persona con diabetes puede llegar a costar hasta 23,000 pesos al año. Ahora bien, en este caso hablaré sobre las cifras de diabetes tipo 2 de un rango de 15 a 49 años de edad en el año 2021 en el estado de Puebla. Esto debido a que la página GBD no nos brinda información de diabetes tipo 1 en este estado. Es decir, los años vividos con discapacidad, en este caso diabetes, son de 7,168,9 para hombres y de 10,654,74 para mujeres. En los años de vida saludables perdidos debido a la diabetes son de 18,720,54 para hombres y de 18,456,96 para mujeres. Ahora bien, las muertes generadas por diabetes en hombres son de 245,9 muertes y en mujeres 165,08 muertes. Ahora hablaremos sobre las cifras de diabetes mellitus de acuerdo a la ENSANUD. Esta situación es alarmante en la población adulta, ya que cada día aumenta más esta enfermedad. En la región centro, la diabetes diagnosticada alcanzó el 11,1% en 2020. A nivel nacional, el 15,7% de los adultos estimó que padecen diabetes no diagnosticada y diagnosticada. En Puebla, el 8,4% de los adultos ya padecen diabetes en 2012 y en 2018 el 9,0% en adultos ya padece diabetes. En estos últimos 8 años solo se ha aumentado y puede que en pocos años 1 de cada 5 pueda padecer diabetes. Ahora hablaremos un poco acerca de la hipertensión. La hipertensión es una condición en la cual la presión arterial es más alta de lo normal de forma persistente. La presión arterial se va a medir a través de milímetros de mercurio y se expresa mediante dos valores, donde vamos a tener a la presión sistólica, que corresponde a la presión de cuando el corazón se contrae, y la presión diastólica, que es cuando la presión
en cuanto el corazón está en reposo entre latidos. En niños, la hipertensión se va a definir como una presión arterial igual o superior al percentil 95 para la edad, el sexo y la talla del niño, medida de al menos en 3 ocasiones distintas. Aunque la hipertensión es más común en adultos, también puede ocurrir en niños y adolescentes, y en ellos se va a clasificar en 2 principales tipos, donde vamos a tener primero la hipertensión primaria, también conocida como hipertensión esencial. Es aquella que no tiene una causa clara y suele estar relacionada con factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física y una dieta poco saludable. Y por otro lado tenemos la hipertensión secundaria, donde esta es causada por alguna causa subyacente específica, como pueden llegar a ser problemas renales, enfermedades endocrinas o anomalías cardíacas. Es necesario saber que los factores de riesgo para la hipertensión en niños puede ser sobrepeso u obesidad, antecedentes familiares de hipertensión arterial, es una enfermedad predominante en el sexo masculino, una ascendencia mexicano o estadounidense o incluso afroamericana, tener un bajo nivel de actividad física, tener una cantidad excesiva de sal en la dieta, contar con una dieta hipercalórica, presentar un bajo peso al nacer o un parto prematuro, que el niño presente diabetes tipo 1, tener tabaquismo o exposición a la nicotina, el sedentarismo o inactividad física, enfermedades crónicas como pueden llegar a ser enfermedades renales, problemas endocrinos o trastornos cardíacos, y por último el estrés o factores emocionales. Esta enfermedad puede traer consecuencias como enfermedades del corazón o incluso infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, accidente cerebrovascular, enfermedad renal, daños a la vista, conocida como retinopatía hipertensiva, aneurismas, que van a ser dilataciones anormales de las arterias, deterioro tanto cognitivo, que puede llegar a la demencia, síndrome metabólico, hipertrofia ventricular izquierda o muerte prematura, donde pueden reducir la esperanza de vida debido al riesgo de eventos cardiovasculares fatales, como pueden llegar a ser ataques cardíacos o accidentes cardiovasculares. En cuanto a los costos, es necesario saber que en Puebla la hipertensión arterial es un problema de salud relevante, ubicándose entre los 10 estados con más casos de hipertensión. Para tratar a personas con esta patología, el costo anual promedio en México varía según el tipo de atención que necesite el paciente. En el sistema de salud pública, los costos van a ir entre 1,067 hasta 10,000 pesos en clínicas privadas, dependiendo de la gravedad del caso y el nivel de atención que sea necesario. Los tratamientos más costosos van a incluir el cateterismo cardíaco, que puede llegar a costar más de 3,300 pesos, mientras que una consulta especializada ronda entre los 111 pesos, dependiendo de en dónde se consulte. Además, las enfermedades asociadas con esta enfermedad, como la diabetes, obesidad y dislipidemia, van a aumentar la complejidad del tratamiento, como los costos relacionados a esto. Ahora vamos a hablar un poco de datos estadísticos para esta patología. Primero vamos a tener que la plataforma de GBD no nos arroja datos concretos para niños menores de 5 años, que es nuestro grupo de interés, por lo que hablaremos de los datos para un grupo de edad de 15 a 49 años, lo cual corresponde tanto a adolescentes como a adultos. Cuando hablamos de años de vida saludables, vamos a tener un número de 4,559.02 para mujeres, mientras que para hombres tenemos un número de 10,726.57. Todos los datos van a ser basados en el año de 2021. En cuanto a ABD, que pertenece a años vividos con discapacidad, en mujeres vamos a tener un número de 503.87, mientras que en hombres vamos a tener un número de 623.85. Y por último, cuando nos referimos a las muertes, vamos a tener números de 86.9 muertes para las mujeres de este grupo de edad en Puebla, mientras que en hombres vamos a tener 208.21 muertes, por lo que podemos concluir que hay muchas más muertes en Puebla en el grupo de edad de 15 a 49 años por hipertensión arterial en comparación a las mujeres. Por último, hablaremos de cómo están las cifras de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, conocida como ENSANUD, para hipertensión. De acuerdo al ENSANUD de 2020, el 30% de la población de adultos presentaba hipertensión arterial en la zona centro, dentro de la cual entra Puebla. En el ENSANUD 2016, el 15.4% de la población adulta de la zona centro presentaba hipertensión,
mientras que en 2012 únicamente el 13.3% de la población adulta de la zona centro presentaba hipertensión arterial, por lo que se puede concluir que la hipertensión alcanzó números peligrosos en 2020, afectando casi al 30% de la zona centro. Este disminuyó exponencialmente si se compara en el 2018, cuando tenía una cifra de 15.4, y en comparación con el 2012 con una cifra de 13.3, por lo que tomando en cuenta la cifra de 2020, que es el 30% de la población, el sector de salud se va a ver afectado y es preocupante esta enfermedad debido a que la hipertensión va a ser una enfermedad desencadenante tanto de enfermedades cardiovasculares y renales, por lo que su atención debe de ser prioritaria en cualquier ámbito. Ahora ya por último vamos a hablar acerca. La lactancia materna va a ser la etapa esencial durante el primer periodo de la vida. Es la forma más eficaz y natural de proporcionar todos los elementos nutritivos, inmunológicos y emocionales al bebé, así como los anticuerpos que lo mantendrán sano, además de crear un fuerte vínculo entre la madre y el lactante. Sin embargo, esto se puede ver afectada por diferentes factores de riesgo, como lo van a ser problemas de salud materna como infecciones, como puede ser el VIH, consumo de medicamentos por parte de la madre, enfermedades crónicas por parte de la madre como tuberculosis activa o herpes, producción insuficiente de leche, problemas con el agarre del bebé, dolor en los pezones, bebés prematuros o con problemas de salud, alergias o intolerancias por parte del bebé, falta de apoyo, estilo de vida o trabajo de la madre, preferencia personal, factores psicológicos como depresión o ansiedad, o desinformación o mitos. En caso de que no se lleve una lactancia materna adecuada, puede traer consecuencias tanto para el bebé como para la madre. Para el bebé puede traer mayor riesgo de infecciones, aumento del riesgo de alergias, riesgo de obesidad y diabetes, problemas digestivos como estreñimiento y cólicos, desarrollo cognitivo, y no hay un vínculo emocional con su mamá. Tanto para la madre va a traer menor protección contra el cáncer, recuperación más lenta posparto, va a aumentar el riesgo de depresión posparto y va a traer un menos consumo calórico. Ahora, refiriéndonos un poco a los costos de la lactancia materna, en mujeres con hijos, el no amamantar de forma óptima provocó 5.344 casos por cáncer de mama, diabetes mellitus tipo 2 e infarto al miocardio e hipertensión, y 1.681 muertes prematuras por estas enfermedades en 2012, lo que se tradujo en 561.98 millones de dólares al año, y esto representó el 2.5% del gasto público en salud del país en 2016. Actualmente, es importante hablar de la lactancia materna hoy en día debido a que actualmente se ha convertido en un problema de salud. Es por eso que es importante decir que en Puebla los años de vida saludables perdidos en niños menores a 1 año de edad en hombres en el año 2021 fue de 1.007 personas, mientras que en mujeres en el mismo año fue de 7.728. Por otro lado, en los años de vida perdidos por discapacidad, igual en niños menores a 1 año, en mujeres fueron de 2.97, esto en el año 2021, mientras que en hombres en el mismo año fue de 3.03. Por último, las muertes que se provocaron en niños menores a 1 año en el estado de Puebla en el año 2021, en las mujeres fueron de 0.98 personas, mientras que en los hombres fueron de 11.18. Bueno, ahora ya por último vamos a hablar acerca de la lactancia materna en un contexto de la ENSANUD. La ENSANUD 2020 nos dice que la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses a nivel nacional fue de 14.4%, mientras que en la ENSANUD 2018 no hay un dato específico. También en la ENSANUD 2012 la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses fue del 25.7%. Sin embargo, en este mismo año, la lactancia materna en menores de 6 meses se vio afectada y disminuye pasando del 25.7% en 2012 en Puebla a apenas el 14.4% a nivel nacional. En tan solo 8 años, esta caída representa una gran caída en todos los esfuerzos para mejorar la salud infantil, si se toma en cuenta que la leche materna es fundamental en los primeros meses de vida, para garantizar un sistema inmunológico fuerte en el bebé. Esta estadística refleja una profunda deficiencia en el apoyo a las madres para mantener esta práctica. Acerca de la desnutrición infantil.
La desnutrición infantil es una enfermedad que aparece como resultado del consumo insuficiente de alimentos en cantidad y calidad, también de la aparición repetitiva de enfermedades infecciosas y de factores sociales que afectan el estado nutricional de la niñez. Van a existir diferentes factores de riesgo que pueden provocar esta enfermedad. Por ejemplo, una alimentación inadecuada tanto en calidad como en cantidad, una subalimentación de la persona, incidencia de enfermedades infecciosas, insuficiente disponibilidad de alimentos y servicios de salud, falta de educación, infraestructura sanitaria insuficiente, enfermedades que ocasionan una inadecuada absorción o utilización de los nutrimentos como enfermedades renales crónicas, enfermedades cardiopulmonares, enfermedades digestivas, pancreáticas o hepáticas, cáncer y enfermedades del metabolismo. También infecciones enterales o parenterales en el nacimiento prematuro y una estancia larga en hospitales o instituciones cerradas. También esta enfermedad puede traer diferentes consecuencias. Por ejemplo, un desarrollo motor y mental atrasado. También la deficiencia de nutrimentos va a generar impedimentos en el rendimiento intelectual, capacidad de trabajo, salud reproductiva y salud en general en etapas de adolescencia y edad adulta. También la desnutrición en niñas al crecer puede generar mayores posibilidades de dar a luz a un niño desnutrido o de bajo peso al nacer. También puede traer pérdida permanente de peso y estatura baja en relación con la edad, desarrollo inadecuado de los músculos, detención del crecimiento y desarrollo generando un retardo en la pubertad, alteración en el desarrollo del lenguaje, alteración en el desarrollo del comportamiento y puede presentar irritabilidad, indiferencia y hostilidad. También estos niños son más propensos a resfriados, otitis y catarros y también son más propensos a episodios de diarrea. En cuanto a los costos, la desnutrición infantil se ha convertido en un problema grave de salud. Por eso es importante mencionar que en el año 2021, los años de vida saludables perdidos en niños menores a 5 años de edad en el estado de Puebla, en hombres fueron de 4.623.66, mientras que en mujeres fueron de 4.364.11. Por otro lado, los años de vida perdidos por discapacidad, igual, en niños menores a 5 años, en el año 2021, en mujeres fueron de 13.11, mientras que en hombres fueron de 17.45. Por último, las muertes en niños menores a 5 años en el estado de Puebla en el año 2021, en mujeres fueron de 48.83, mientras que en hombres de 54.8. La desnutrición en el caso del estado de Puebla tiene costos significativos tanto en la salud individual como en la carga económica del sistema de salud. En 2023 se registraron 3.003 casos de desnutrición. De estos casos, 186 personas presentaron desnutrición severa, una condición que requiere intervenciones médicas costosas para estabilizar a los pacientes. Sin embargo, como tal, no hay una información que nos diga la cifra exacta que le cuesta al estado de Puebla tratar la desnutrición infantil. Por otro lado, de acuerdo con estimaciones de la ONU, la malnutrición le cuesta a México aproximadamente 28.800 millones de dólares anuales. Esto aproximadamente siendo el 2.3% del Producto Interno Bruto anual. Ahora vamos a hablar de la desnutrición infantil desde los datos de la ENSANUD. En la ENSANUD 2020, los resultados representan la prevalencia de la desnutrición en la clasificación de bajo peso, baja talla y emaciación. De acuerdo a esta encuesta, la prevalencia nacional en México de bajo peso es de 4.4% de niñas y niños. La prevalencia nacional de baja talla junto con emaciación es de 13.9% de baja talla y 1.5% de emaciación en niños menores de 5 años. Por otro lado, centrándonos más en Puebla, los datos de prevalencia de bajo peso para la zona centro corresponden a 1.2%. En cuanto a baja talla, la prevalencia es de 13.3% y de emaciación corresponde a 2.5% en niñas y niños menores a 5 años. En cuanto a la separación por meses de edad cumplidos, esta se clasificó en dos grupos. El primero corresponde de 0 a 23.9 meses y el segundo de 24 a 59.9 meses. Para baja talla, en el primer grupo la prevalencia fue de 13.6% y en el segundo grupo de 14.4%. Por último, se dividió la población de niños menores de 5 años de acuerdo al tipo de localidad, siendo dos grupos que corresponden a rural y urbana, donde se pudo observar que la prevalencia fue mayor en la zona rural con una prevalencia de 5.6%,
mientras que en la zona urbana corresponde a un 4.1% en cuanto a bajo peso. En cuanto a la baja talla, la prevalencia corresponde en mayor proporción en zonas rurales con una cifra de 12.4%. Por otro lado, en la ENSANUD 2021, los resultados representan la prevalencia de 4 categorías de acuerdo al estado de nutrición, que fueron bajo peso, baja talla y emaciación, así como obesidad. En este caso nos centraremos específicamente en bajo peso y baja talla. La prevalencia mundial de baja talla para México corresponde a un 12.26% de niñas y niños menores de 5 años, y la de bajo peso va a corresponder a un 3.7%. De acuerdo a la clasificación por regiones, la zona de Pacífico Centro cuenta con una prevalencia del 4 al 9%. Ya centrándonos en nuestro estado, que es Puebla, en la región centro del país, los niños y niñas menores de 5 años tienen una prevalencia de emaciación de 2.4%, mientras que la prevalencia para baja talla es de 14% y de bajo peso un 3.7%, respectivamente para niñas y niños menores de 5 años. En cuanto a la separación por meses de edad cumplidos, para baja talla, en el primer grupo la prevalencia fue de 11.3% y en el segundo grupo de 13.1%. Por último, también se dividió a la población de niños menores de 5 años de acuerdo al tipo de localidad. En cuanto a la baja talla, la prevalencia corresponde en mayor proporción en zonas rurales con una cifra de 18.8%. Ahora vamos a hablar de la ENSANUD 2022. Para centrarnos más en el análisis de nuestro estado, que en este caso corresponde a Puebla, se tomarán en cuenta los datos de la región centro del ENSANUD 2022, ya que este agrupó las regiones geográficas de igual forma que la ENSANUD 2020 y 2021. Este ENSANUD nos dice que en población menor de 5 años, las mayores prevalencias de bajo peso en la región centro del país fue de 1.5%. Por otro lado, se puede observar que la baja talla de la región centro cuenta con una prevalencia de 14% y de 0% para emaciación. Para la edad en meses se clasificó en dos grupos, menores de 24 meses y de 24 a 59 meses. Por medio de esta clasificación se pudo observar una mayor prevalencia en el grupo de 24 a 59 meses, donde la baja talla presenta una prevalencia de 14.2% en comparación con el primer grupo, que presenta una prevalencia del 10%. Lo mismo ocurre con el bajo peso, donde la prevalencia es mayor en el grupo de edad de 24 a 59 meses, con un dato de 4.9%, mientras que en el grupo de 0 a 24 meses corresponde a una prevalencia igual del 2.4%. Para el tipo de localidad de residencia se dividió en dos grupos, rural e urbana nuevamente. Por medio de esta división se puede observar que la localidad rural presenta una mayor prevalencia de baja talla, siendo un dato de 13%, mientras que la prevalencia de baja talla en la zona urbana es de 12.7%. En cuanto al bajo peso, ambas localidades cuentan con la misma prevalencia, siendo esta de 4.1% para niños y niñas menores de 5 años de edad.